Reddit pregunta: gente que se hizo rica, ¿qué es lo que los pobres entienden completamente mal sobre el dinero? La mayoría de las personas que quieren ser millonarias no están realmente pensando en tener el dinero, sino en poder gastarlo libremente. Mi esposa dice que su definición de millonario es alguien que puede gastar $1.000.000 sin que eso destruya su vida financiera, no alguien que simplemente tiene $1.000.000 guardado en una cuenta de jubilación o en inversiones a largo plazo. Cuando era más joven, recuerdo que había rumores sobre ciertas personas en mi entorno a las que se le consideraba millonarias. Sin embargo, en realidad, nunca veíamos que estuvieran gastando de forma llamativa o viviendo de manera extravagante. Todo era bastante discreto. Y, pensándolo bien, probablemente eso tiene sentido. Pero si yo fuera millonario, no creo que me haría feliz la idea de acumular riqueza sin poder usarla. Lo que realmente me haría feliz sería poder utilizar ese dinero para hacer la vida más fácil a personas que están pasando por momentos difíciles, darles un respiro y también crear recuerdos significativos con mis seres queridos. En ese sentido, podría llegar al final de mi vida como una persona millonaria en el sentido más amplio, pero sin remordimiento. Aún así, no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para crear buenos recuerdos o demostrarle a la gente que te importa. En cuanto a la idea de acumular dinero, la realidad es que no funciona como el saldo de una cuenta de jubilación o el valor de una casa estuvieran ocupando espacio físico o exigiendo atención constante. Puedes automatizar inversiones, ahorros y aportes a la jubilación, y en muchos casos simplemente dejarlos crecer durante años sin tener que pensar demasiado en ello. De hecho, muchas personas con alto patrimonio neto, especialmente aquellas con varios millones en activos, no pasan el día gestionando inversiones de forma activa, ni pensando constantemente en su dinero. En la práctica, suele tener un sistema automático, ahorrar para la jubilación, fondos para la educación de sus hijos y reserva para gastos importantes como bodas, viviendas o grandes proyectos. Más que mover dinero constantemente, lo que hacen es mantener una estructura financiera que trabaja en segundo plano durante años. Crear nuestro fondo de emergencia ha sido de las mejores cosas que hemos hecho. Como tengo buena estabilidad laboral, el nuestro no está planeado pensando en perder el trabajo. En cambio, está armado para que podamos cubrir 3 gastos imprevistos grandes al mismo tiempo. Tuvimos que poner un sistema nuevo de fosa séptica hace unos años y al mismo tiempo encargarnos de reparaciones importantes del coche. Aunque nos tomó un tiempo volver a llenar el fondo, podemos ir mucho más adelantado que si lo hubiéramos financiado. Ahora estamos mudándonos y el fondo de emergencia nos permitió conseguir una casa nueva sin que dependiera de que se vendiera la casa actual. Podremos volver a llenar el fondo en cuanto se venda nuestra casa actual. Es imposible armar un fondo de emergencia cuando ni siquiera te alcanza para llegar a fin de mes. Yo ya estuve ahí. Pero una vez que ya tienes cubiertos los gastos básicos, ahorrar aunque sea un poquito al mes se va acumulando con el tiempo. Esa lana habla por sí sola. Yo lo veo todo el tiempo, y honestamente, muchas veces no es como la gente cree. Puede que no reconozca esa conducta de ostentación, pero eso no significa que no existan. Simplemente significa que no eres el público objetivo. La gente, por naturaleza, tiende a repetir patrones de comportamiento, pero la forma en que se expresa la riqueza cambia dependiendo del entorno. Las muestras más imprudentes de dinero suelen atraer más problemas de lo que valen, así que en muchos casos la verdadera riqueza no se exhibe, sino que se mantiene discreta. Solo se nota cuando estás en el entorno adecuado o cuando conoces a la persona correcta. Existe una diferencia bastante clara entre el dinero viejo y el dinero nuevo. El dinero viejo tiende a ser mucho más modesto. Viene de una época anterior a las redes sociales, cuando la gente rica no tenía incentivos para mostrarse constantemente ni convertir su estilo de vida en contenido. En ese entonces, la riqueza no era algo que se exhibía, sino algo que se administraba en silencio. Hoy en día, en cambio, mucha gente tiene la idea de que si logra aparentar suficiente éxito, eventualmente llegará a hacerlo. Las redes sociales han reforzado una fantasía de que cualquiera puede verse rico antes de serlo realmente. Tengo 25 años y ya tengo suficiente como para aspirar a un estilo de vida FIRE en los próximos años. Y he visto algo bastante consistente. Personas con altos ingresos que viven rodeados de cosas caras, pero que en realidad no son verdaderamente ricas, porque gran parte de su dinero y de su energía mental se va en mantener una apariencia. Muchos de ellos ni siquiera podrían cubrir un gasto de emergencia de $1.000 sin complicarse seriamente.
Mientras tanto, conozco personas que viven de forma mucho más sencilla. Por ejemplo, yo manejo un Kia Ford 2016 con relativamente pocas millas y hasta me hago algunas de mis propias camisetas. No hay nada llamativo en eso, pero es intencional. Porque al final, la riqueza real no necesita demostrarse todo el tiempo. En muchos casos, simplemente se nota en silencio, en la tranquilidad, en la ausencia del estrés y en la libertad de no tener que impresionar a nadie. Ahorro lo suficiente como para comprar un depa de 2 recámaras de contado cada 3 o 4 años. Vivo en un departamento que es mío. Tanto yo como mi esposa tenemos iPhone de 4 o 5 años. Compro mis carros usados y los manejo hasta que se caen las llantas. Nuestro hijo va a guardería pública, la misma a la que yo fui. He estado yendo de vacaciones al mismo lugar barato toda mi vida, etc. En general, gastamos menos que una familia promedio, aunque cómodamente estamos en el top 5 o 10% de los que ganan en el país. Mientras tanto, un cliente mío sigue mandando a su hijo a guarderías o escuelas privadas, alquila Ferraris, se toma vacaciones de un mes en un resort exclusivo y en general se gasta mis ganancias de todo el año cada 2 meses. Él casi no ahorra nada. No lo sé. Por más consejos financieros sólidos o disciplina que tengas, nada cambia el hecho de que la vida adulta parece ser una cadena interminable de gastos inesperados de entre $300 y $1,000 cada mes, hasta el día en que te jubiles. Últimamente he estado trabajando más horas en mi empleo secundario y ajustando bastante mi presupuesto porque había un par de cosas no esenciales con las que quería darme un gusto. Justo cuando parecía que todo iba bien, se descompuso la lavadora. Claro, es bueno saber que tenía dinero ahorrado para cubrirlo, pero otra vez sentí esa sensación de que los pequeños lujos tendrán que esperar. Supongo que, por ahora, me toca conformarme con tener ropa limpia en lugar de comprar algo que realmente me hacía ilusión. Y también sé que no debería quejarme demasiado. Hay personas en el mundo que enfrentan dificultades mucho mayores todos los días. Sin embargo, esta es precisamente la razón por la que los presupuestos extremadamente ajustados nunca me han funcionado del todo. Mis gastos mensuales habituales suelen mantenerse bastante estables, pero no puedo predecir cuándo dejará de funcionar el refrigerador, ni cuándo la secadora decidirá rendirse justo en el peor momento. Luego, al mes siguiente, la mascota se enferma de manera inesperada y aparece una factura veterinaria de $500. Después llega una ola de calor fuera de temporada y el recibo de electricidad se dispara. Más adelante ocurre algún evento internacional que afecta los precios del combustible y, de repente, el presupuesto destinado al transporte termina siendo mucho más alto de lo previsto. Por eso nunca he entendido cómo algunas personas logran crear presupuestos que contemplan hasta el último dólar. Parece que hay demasiadas variables imposibles de controlar. Sin embargo, con el tiempo entendí algo que realmente cambia la perspectiva: la mayoría de estos gastos no son tan inesperados como parecen. ¿El coche necesita reparaciones? Claro que sí. Todos los vehículos terminan necesitando mantenimiento tarde o temprano. Entonces, en lugar de sorprenderte cuando ocurra, puedes planificarlo desde ahora. ¿Se avería el calentador de agua? ¿La computadora deja de funcionar? ¿Se rompe el teléfono después de una caída? Ninguna de esas situaciones es realmente una sorpresa, son eventos que, tarde o temprano, terminan sucediendo. Incluso es posible presupuestar aquello que sí es impredecible mediante un fondo de emergencias. Eso significa que durante algún tiempo tendrás que gastar menos en ciertas cosas para construir pequeñas reservas destinadas a reparaciones del hogar, mantenimiento del vehículo, reemplazo de dispositivos electrónicos y gastos médicos. Alcanzar ese punto puede tomar 1 o 2 años, pero una vez que lo logras, la tranquilidad financiera cambia por completo. Las reparaciones del automóvil son un excelente ejemplo. Mucha gente conduce hasta que el vehículo presenta una falla grave y recién entonces empieza a buscar una solución. En cambio, las personas con grandes patrimonios suelen asumir desde el principio que esos gastos llegarán. Según he escuchado, quienes poseen aviones privados suelen reservar dinero cada mes para reemplazar componentes importantes que quizás no necesiten cambiar durante 10 años. No esperan a que ocurra el problema, se preparan para él con anticipación. Entender que prácticamente todo lo que posees tiene un costo mensual oculto simplemente por existir es uno de esos conocimientos financieros que muchas personas descubren tarde. Y, en muchos casos, esa forma de pensar es una de las diferencias más importantes entre sobrevivir a los gastos inesperados y estar preparado para ellos.
La realidad es que todo se vuelve más caro cuando tienes menos dinero disponible. La relación entre ingresos y gastos lo cambia todo. Por ejemplo, supón que tus gastos anuales son de $40.000. Si ganas $50.000, te quedas aproximadamente con $10.000 al año libre, es decir, unos $800 al mes. Pero si ganas $80.000, aunque tus ingresos no se dupliquen en beneficio real, te quedarías alrededor de $40.000 al año, es decir, unos $3.300 mensuales de margen. En términos absolutos parece una gran diferencia, pero en proporción al estilo de vida, el impacto es mucho más significativo de lo que parece. Por eso, pagar deudas es tan importante. Las deudas te reducen ese margen que es el verdadero motor de la libertad financiera. Y si tienes una propiedad, incluso una modesta, puedes reducir gran parte de tus gastos fijos, lo que cambia por completo tu capacidad de ahorro. De hecho, una de las decisiones más importantes en términos financieros no siempre es cuánto ganas, sino con quién compartes tus gastos. Tener una pareja o un roommate puede reducir significativamente el costo de vida. Si dos personas consiguen ingresos de $100.000 al año y mantienen gastos relativamente estables de $40.000, el excedente mensual puede crecer de forma considerable. Incluso decisiones como qué hacer con el capital disponible pueden marcar una diferencia enorme. Por ejemplo, si vendes una propiedad y tiene $400.000 en efectivo, surge la pregunta: ¿pagas la hipoteca restante y te liberas de la deuda? ¿O inviertes todo el dinero manteniendo la hipoteca activa? Con tasa de interés alrededor del 6.75%, esta no es una decisión trivial. A veces lo que parece una diferencia pequeña en pagos mensuales puede representar una enorme diferencia en rendimiento a largo plazo, dependiendo de cómo se use ese capital. Otro punto importante es que verse bien suele ser caro. Mantener una imagen de estatus elevado puede consumir una parte significativa del ingreso sin aportar necesariamente estabilidad real. En cambio, muchas personas que tienen más libertad financiera eligen deliberadamente estilos de vida más discretos. En mi caso, aunque podría permitirme coches más nuevos o más llamativos, prefiero vehículos más antiguos pero confiables. También podría vivir en una zona más costosa, pero me siento más cómodo en un barrio de clase trabajadora. No se trata de limitarse, sino de optimizar. Al final, cuando tus gustos son más moderados y no estás constantemente intentando igualar un estilo de vida externo, la diferencia no solo se nota en cuanto ahorras, sino en la dirección que toma tu vida financiera a largo plazo. Las pequeñas decisiones financieras se van acumulando con el tiempo, y tener un mal historial crediticio puede terminar costándote muchísimo dinero. Sin embargo, también es cierto que las cosas pequeñas siguen siendo pequeñas, y las grandes decisiones financieras son las que suelen marcar la diferencia de verdad. Por ejemplo, ninguna cantidad de cafés que dejes de comprar va a compensar la diferencia entre conducir un vehículo de $20.000 o uno de $80.000, ni entre ganar $60.000 al año o ganar $100.000. Muchas personas se enfocan demasiado en recortar gastos menores, pero no dedican el mismo esfuerzo a pensar en el panorama completo, su carrera profesional, la vivienda que eligen o las grandes compras que realizan. El problema es que esos temas suelen clasificarse rápidamente como demasiado difíciles o fuera de mi control, porque son mucho más complejos de resolver que simplemente evitar una compra impulsiva con la tarjeta de crédito. Sin embargo, son precisamente esas decisiones importantes las que tienen el mayor impacto a largo plazo, y el crédito es un ejemplo perfecto de ello. Las aseguradoras suelen utilizarlo como una herramienta rápida para evaluar riesgos, mientras que algunos empleadores lo consideran un indicador de responsabilidad financiera. Nos guste o no, un mal historial puede cerrar más puertas de las que muchas personas imaginan. Puedo dar fe de ello. Después de mi divorcio, tanto mi expareja como un abogado me convencieron de declararme en bancarrota. Salir de esa situación me tomó casi una década. Parte de la responsabilidad fue mía. Después de que me rechazaran un préstamo pequeño, decidí manejar todo únicamente en efectivo. Mi filosofía era sencilla: si no tenía el dinero disponible, no compraba nada. Aunque esa idea parecía prudente, con el tiempo descubrí que no construir historial crediticio también tiene consecuencias. En muchos casos, no tener crédito puede verse casi igual que tener un mal crédito. Dicho eso, también he visto el otro extremo. Conocí a un millonario que tenía un historial crediticio terrible porque dejaba de pagar sus cuentas durante meses. En su caso, el problema no era la falta de dinero.
Luchaba contra una depresión muy severa, y eso afectaba profundamente su capacidad para manejar asuntos cotidianos. Era una de las personas más inteligentes y perceptivas que he conocido, entendía muchas cosas que otros pasaban por alto. Lamentablemente, también cargaba con problemas personales muy difíciles, y esa batalla terminó teniendo consecuencias trágicas para él. No me consideraría una persona rica, pero me jubilé a los 62 años siguiendo algunas reglas bastante simples. Evité los intereses siempre que fue posible, pagaba mis tarjetas de crédito cada mes y procuraba no endeudarme innecesariamente. También manejé autos viejos durante muchos años hasta que logré ahorrar lo suficiente para reemplazarlos, evitando comprar vehículos nuevos salvo que fuera realmente necesario. Además, aproveché al máximo las aportaciones que mi empresa hacía a mi plan de jubilación, el famoso 401k y su matching, lo cual marcó una gran diferencia con el tiempo. Recuerdo que manejé un Honda Civic del 2006 hasta hace apenas unos años. Mientras tanto, varios de mis amigos compraban autos nuevos con mucha frecuencia. Uno de ellos, que ganaba alrededor de $20,000 al año, decidió comprar un vehículo de $30,000. Para ser honesto, me parecía una decisión muy difícil de sostener financieramente. Con el tiempo, terminó teniendo que vender el auto porque no podía seguir cubriendo los pagos. Incluso llegó a deber más de lo que el vehículo realmente valía, lo que lo dejó en una situación bastante complicada. Mi única diferencia de opinión con algunas personas es el tema de los autos nuevos. Si vas a comprar un vehículo que planeas conservar durante más de 10 años y eliges algo confiable y razonable como un Toyota o un Honda, puede ser una decisión bastante sensata a largo plazo. Ya sea que compres nuevo o usado, siempre es importante comparar opciones de financiamiento y, cuando sea posible, pagar la mayor parte en efectivo. Eso puede cambiar por completo el costo total que terminas pagando a lo largo del tiempo. Dicho esto, también entiendo que este tipo de consejos no siempre se ajustan a la realidad de las generaciones más jóvenes. El contexto económico ha cambiado bastante. A veces, las mejores oportunidades parecen depender de factores que no están completamente bajo control: no tener deuda estudiantil, conseguir un buen empleo desde el inicio, tener estabilidad familiar, evitar gastos excesivos en la medida de lo posible y tomar decisiones muy cuidadosas desde temprano. Incluso entonces, no siempre es fácil vivir bien, pero al menos se pueden reducir muchos riesgos financieros a largo plazo. La plata que no te gastas es lo que te hace rico. La gente rica no gasta dinero sin necesidad. La gente rica no ahorra dinero, ponen el dinero a trabajar. La gente rica, por lo general, es más mayor porque la riqueza lleva tiempo, disciplina, errores y el efecto compuesto. La gente rica paga su tarjeta de crédito cada mes porque el 24% de interés es para todos los bancos, no para los inversionistas. La gente rica casi nunca cambia horas por dólares para siempre. Al final terminan construyendo negocios, comprando activos, teniendo acciones, propiedades de alquiler y hacen que tengan empleados y sistemas trabajando para ellos mientras duermen. Y por último, la gente rica entiende una cosa importante: el dinero es un pésimo amo, pero un excelente sirviente. Si tú también quieres aprender los antiguos secretos reales para crear riqueza desde el reino nigeriano, ahora estoy aceptando a un número reducido de estudiantes por la médica cuota de $419, más cargo de procesamiento internacional, tarifa de transferencias, impuestos reales, costos administrativos y mantenimiento ceremonial de cabras. Saludos cordiales, Su Alteza Real, el príncipe nigeriano. El dinero hace la vida más fácil, pero no necesariamente la mejor. Sin dinero me quedaba prácticamente encerrado en casa. Incluso un poco de dinero cambió mi vida de forma significativa. Ahora puedo salir más, ver a mis amigos, ir a la tienda, participar en mi comunidad. En ese sentido, me siento mucho más feliz. Sin embargo, la realidad no siempre es tan lineal. Recibí una cantidad importante de dinero a finales del año pasado, y poco después, en marzo, mi perro, el compañero más importante que tenía, falleció de forma inesperada. Más adelante, la salud de mi esposo, que tiene una discapacidad, empezó a deteriorarse, especialmente su espalda y su cuello, al punto de que salir de casa se volvió muy complicado para nosotros. En ese contexto, aunque el dinero ha hecho ciertas cosas más fáciles, no puedo decir honestamente que haya aumentado nuestra felicidad de manera proporcional. Sí reduce preocupaciones y da seguridad, pero no sustituye las cosas que realmente importan: la salud, las relaciones y el bienestar emocional.
Al mismo tiempo, me alegra que la vida de otras personas haya mejorado con el dinero, pero también es importante reconocer que no es una regla universal. Cada situación es distinta, y muchas veces la mejora en la vida viene más por procesos personales de sanación física y emocional que por el dinero en sí. Por otro lado, hay algo que he notado con el tiempo. La gente que suele asumir que tiene dinero también debe pagar todo, y eso puede volverse agotador muy rápido. Salir a cenar con otras personas, por ejemplo, puede ser incómodo cuando los demás piden cosas que probablemente no ordenarían si pudieran pagar ellos mismos. Poco a poco, te das cuenta de cómo cambian las dinámicas sociales cuando hay una percepción de que tienes más recursos. No me considero una persona rica, pero he aprendido que ingreso disponible no es lo mismo que ingreso total. Y muchas veces, esa diferencia es la que realmente define tu nivel de libertad financiera. También he visto cómo el valor del dinero cambia con el tiempo. Una casa de $500,000 hoy no representa lo mismo que una casa del mismo precio hace 20 años. La percepción de riqueza se distorsiona fácilmente cuando no se toma en cuenta la inflación y el contexto económico. Al final, el dinero tiene un efecto claro. Puede reducir el estrés y abrir oportunidades, pero no garantiza automáticamente una vida mejor en todos los sentidos. Lo que realmente cambia la calidad de vida suele ser una combinación de seguridad financiera, salud y relaciones estables. La gente rica se gasta todo el dinero de forma innecesaria. Nadie necesita un coche deportivo, un yate o un avión privado. La gente pobre no puede hacer que el dinero trabaje porque no tiene nada. Hay un montón de gente pobre y mayor porque las cuentas médicas no pueden ahorrar para la jubilación y las aportaciones de la SS, el Seguro Social, ridículamente pequeñas. La gente pobre trae sueldos en su tarjeta de crédito porque a veces las necesita para gastos de emergencias y, obviamente, no tienen el dinero para pagarlo todo de una. Ni siquiera sé qué quieres decir con cambiar horas por dólares. La mayoría de la gente pobre trabaja en empleos por horas, así que eso es lo que tiene que hacer. Y el dinero, o al menos el sistema capitalista, es un amo terrible. Si eres pobre, pues ahí es donde quedas atrapado. Tener dinero hace la vida mucho más fácil. Yo toda la vida fui de clase media baja, pero ahora tengo suficiente dinero, y la verdad es que se nota muchísimo. No me dan ataques de ansiedad cuando hay problemas de salud, puedo comprar fruta fresca sin pensar demasiado, y aunque los precios altos de la gasolina siguen molestando, ya no me afectan de forma dramática como antes. Cualquiera que diga que el dinero no compra la felicidad, en mi opinión, está simplificando demasiado la realidad, o tratando de venderte una idea. El dinero compra comodidad física y tranquilidad mental, y para muchas personas eso se traduce directamente en una mejor calidad de vida. Esa paz mental no debería subestimarse. Claro, también existe gente que siempre quiere más y nunca va a estar satisfecha, sin importar cuánto tenga. Pero ese tampoco es el verdadero significado de la frase "el dinero no compra la felicidad". La realidad es más compleja. El dinero sí puede mejorar muchísimo tu nivel de bienestar y reducir el estrés diario, pero llega un punto en el que ya no puede darte plenitud emocional o sentido de vida. No puedes comprar un matrimonio feliz, una familia sana o amistades genuinas. Hay personas con menos dinero que llevan vidas completas, estables y felices, y que no cambiarían su vida por una llena de riqueza material. El dinero puede eliminar muchos problemas, pero no puede reemplazar esas conexiones humanas. Puede comprar una casa grande, pero no puede garantizar que esa casa se sienta como un hogar lleno de vida. En tono de broma, se suele decir "soy dinero y estoy deprimido", pero hay algo de verdad en esa idea. No es que el dinero garantice felicidad, sino que elimina ciertas formas de sufrimiento. No estoy tratando de vender ninguna filosofía aquí. Solo observo que si el dinero fuera suficiente por sí mismo para dar felicidad, no veríamos a tantas personas ricas con niveles altos de estrés, vacío o insatisfacción. El dinero ayuda muchísimo a quitar problemas y reducir estrés, eso es innegable. Es mucho mejor ir al supermercado y comprar lo que realmente quieres comer, en lugar de limitarte a lo que tu presupuesto estrictamente te permite. Sin embargo, muchos problemas de la vida siguen siendo los mismos. La gente sigue siendo la misma, con los mismos conflictos, inseguridades y dinámicas familiares. Incluso en algunos casos, el dinero puede complicar las cosas, aparecen nuevos tipos de estrés, expectativas, y en ocasiones conductas que se intensifican, como adicciones o relaciones más tensas. No estoy diciendo que no tener dinero sea mejor. Sería absurdo.
pero también creo que decir que el dinero por sí solo compra la felicidad es igualmente engañoso. Al final, el dinero es una herramienta poderosa, puede mejorar tu vida de forma enorme, pero no puede reemplazar lo que realmente da sentido a esa vida. Solo puedes recortar tu costo hasta cierto punto. Por eso la prioridad tiene que ser ganar más. Y sobre todo, si no gastas más, la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas se va a ir haciendo cada vez más grande, aumentando el ahorro rapidísimo. Por ejemplo, ganas $2.000 y gastas $1.900. Si subes a 2.100 solo aumentan los ingresos con un porcentaje bajito, pero el ahorro se duplica por mes. Entonces, hacerse rico está más cerca de lo que crees, mientras no deje que los gastos crezcan al mismo ritmo. No es necesariamente algo que la gente pobre no entiende, pero digamos que hacerse rico es como un pasito de distancia. Sobre todo si metes los ahorros en las inversiones. Tienes muchísima más capacidad de decisión de la que crees. No me considero rico, pero este año voy a pasar el umbral de 1 millón en patrimonio neto a principios de mis 30. Por cómo son mi casa, mi auto y mi estilo de vida, ni te enterarías. Yo nomás acepto lo mínimo que me hace sentir cómodo. La gente pobre a veces cree que necesita algo en particular que en realidad la va a arruinar financieramente en el futuro, ya sea una casa, auto, bolso de marcas, armas, hobbies caros, etc. ¿Puedo comprar un Audi? Claro, pero manejo un Honda de hace 20 años. ¿Puedo comprar una casa de 4 o 5 habitaciones? Claro, pero en serio me gusta el barrio donde vivo y mi trayecto es de 5 minutos. Vivo en la casa más pequeña de la cuadra. ¿Puedo irme de vacaciones a Europa todos los años? Claro, pero en realidad me gustan esos viajes cortos de fin de semana con plan tranquilo. Europa está bien cada 5 años. La idea es que no siento la necesidad de estarle siguiendo el ritmo a los Jones, y esa fue la que me hizo hacer rico. Vivir dentro de tus posibilidades no es cuestión de cuánto ganas, sino de cuánto ahorras. Aunque puedas pagarlo, no significa que debas comprarlo. Tienes que usar lo poquitito de dinero que tienes de la manera más eficiente posible. Optimiza todo. Empieza a ganar ese dinero para que hagas más dinero y haz que se acumule lo más rápido posible. No persigas comodidades y lujos hasta que tengas ese flujo de efectivo y la capitalización funcionando, por lo menos durante una década o más. Un centavo ahorrado es un centavo ganado, pero un centavo ahorrado y luego invertido con cabeza eventualmente se convierte en $1. Esto también significa que cada centavo que gastas en realidad tiene dos costos. No solo perdiste ese centavo, sino que también perdiste la riqueza o ingreso futuro que ese centavo habría generado, un costo de oportunidad. La riqueza puede llegar en grandes cantidades, es verdad, pero también puede llegar, y la mayoría de las veces llega, a través de una vida de estar al pendiente de esos centavos, viviendo por debajo de tus posibilidades, invirtiendo y construyendo. Es una partida larga que necesita paciencia, pero sobre todo necesita que empieces temprano, incluso cuando es lo más difícil de hacer. Tener un ingreso alto no significa necesariamente que seas rico si tus gastos crecen hasta igualar todo lo que ganas. Hay algunos casos en los que esto ocurre por razones legítimas. Por ejemplo, ciertos trabajos corporativos exigen gastar más en ropa profesional, transporte o apariencia. Además, muchos de los empleos mejor remunerados suelen estar ubicados en ciudades donde el costo de vida es considerablemente más alto. Sin embargo, la mayoría de las veces no se trata de un problema inherente a ganar más dinero, sino de cómo cada persona decide administrarlo. Mi esposo y yo hemos aumentado nuestros ingresos de forma significativa desde que nos conocimos. En aquel entonces yo todavía era estudiante. A pesar de eso, siempre hemos sido muy cuidadosos con nuestras finanzas. Ninguno de los dos se siente cómodo viviendo con la preocupación constante de llegar a fin de mes, así que nos aseguramos de mantener un fondo de ahorro sólido y un buen colchón financiero. Mi cuñada, por otro lado, también tiene ingresos elevados, pero vive prácticamente al límite cada mes. Su filosofía es diferente, quiere disfrutar al máximo cada día, así que gasta gran parte de su dinero en experiencias, restaurantes, viajes y todo aquello que le apetece. No es necesariamente una decisión incorrecta, pero demuestra cómo dos personas con ingresos similares pueden terminar en situaciones financieras completamente distintas. Creo que uno de los mayores problemas relacionados con el dinero es la comparación constante. Si siempre te comparas con personas de tu mismo nivel económico o con quienes tienen más que tú, nunca sentirás que tienes suficiente.
Siempre habrá alguien con una casa más grande, un coche más nuevo o unas vacaciones más lujosas. Por eso es mucho más saludable valorar lo que ya tienes en lugar de perseguir constantemente lo siguiente. Después de todo, en muchos casos es más fácil reducir gastos que aumentar ingresos. Recuerdo que tenía un amigo cuyos padres estaban muy bien económicamente. Su padre era decano de una universidad y su madre era médica. Vivían en una enorme mansión. Mientras tanto, mis padres trabajaban en empleos con salarios modestos. Un día nos comentó que, según él, nuestra familia estaba mejor económicamente porque teníamos una casa mucho más barata. Lo que no entendía era que sus padres habían elegido comprar una mansión y asumir todos los gastos asociados a ella. Fue un comentario bastante desconectado de la realidad y poco sensible hacia las circunstancias de otras personas. Ahora bien, también es cierto que tener gastos elevados no significa automáticamente que seas pobre. Tal vez no tengas mucho dinero líquido disponible al final del mes, pero sigues teniendo acceso a activos, propiedades, vehículos o servicios que otras personas ni siquiera podrían considerar. Por eso suele resultar extraño cuando alguien con una hipoteca de $5,000 al mes, un vehículo deportivo arrendado por $1,200, $1,000 de colegiatura privada, $2,000 en comida y otros $1,000 en entretenimiento afirma que está en la misma situación que una persona que termina el mes sin dinero después de pagar $700 de alquiler, $300 en comida, $100 en transporte público y $100 en servicios básicos. Ambos pueden quedarse con $0 en la cuenta al final del mes, pero las circunstancias son completamente diferentes. Una persona está financiando un estilo de vida lleno de opciones y comodidades, la otra está cubriendo únicamente necesidades básicas. Confundir ambas situaciones suele ser una señal de que no se comprende realmente la diferencia entre falta de liquidez y verdadera dificultad económica.